pero Abraham Avinu dijo, no, el creador existe. Muy buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos al Centro de Estudios Noágidas de la Fundación Arahaim. Como siempre, es un placer verdaderamente el formar parte de este grupo, el estar en este espacio y poder compartir con todos ustedes una clase más de nuestro curso, Los 13 Principios de Fe. Hoy estamos concluyendo el principio número 9, que habla sobre la eternidad de la Torá, y con ayuda del cielo vamos a abrir la siguiente semana el siguiente principio que nos va a introducir a la tercera etapa de los 13 principios de fe, que tendrían que ver con los principios de recompensa y sanción, el principio número 10. Estamos ya entrando casi a la recta final de este curso. Ya llevamos aproximadamente un año estudiando estos 13 principios de fe, y durante este año hemos recorrido toda una aventura para poder comprender de manera profunda, de manera pausada, de manera didáctica, detalladamente, cada uno de estos principios que componen la fe monoteísta, principalmente la fe judía. Cuando nosotros hablamos de monoteísmo, estamos hablando principalmente de un sistema que nos permite, a través de la reflexión y en ocasiones aproximados por los métodos de la observación y la razón, el poder cimentar de una manera certera la concepción de un nuevo concepto de Dios, de divinidad, de espiritualidad, que nos ayuda a transitar por este camino de, de vida que en todos los sentidos requiere de significación. Ahora estamos ya en el capítulo número 9, o en el principio número 9 de estos 13 pilares generales, que todos son importantes, que no necesariamente es uno más importante que el otro, sino que todos y cada uno de ellos conforman una estructura, forman una pieza importante que consolidan este gran rompecabezas y que fundamenta los próximos estudios que cada uno de ustedes, ya sea en esta institución, o si deciden participar o integrarse a otra, van a poder utilizar para poder tener bases muy bien claras. En este principio número 9 en particular hemos hablado sobre la eternidad de la Torá como un documento que ha trascendido a través del tiempo. Hemos hablado en clases anteriores sobre su composición y estructura, las leyes relacionadas a su escritura, los elementos que la conforman, cuál es el carácter de divinidad que tiene esta Torá, a qué nos referimos cuando la Torá es divina. También hemos aclarado cuál es la diferencia jerárquica entre todos los libros de la Torá de la cual está compuesto, y por qué es que existe esta relación jerárquica con relación a los escritos. Y hoy estamos concluyendo esta clase con la investigación, o con la exposición sobre que la Torá que tenemos el día de hoy es la misma que fue recibida desde el primer hombre hasta nuestros días. Y para ello vamos a hacer un recorrido histórico, vamos a utilizar una línea de tiempo con la que nos vamos a apoyar para poder comprender esta parte sobre la eternidad de la Torá y cómo esta ha sido transmitida de generación en generación. Cuando nosotros hablamos sobre la transmisión oral, estamos hablando de una comunicación. Estamos hablando de un ejercicio de comunicar, de enseñar de manera oral, una enseñanza de generación en generación, de persona a persona, de época en época. Y eso no solamente requiere de una memorización estupenda, sino de una armonización en la práctica que permita la interiorización y la realización del conocimiento. ¿Por qué? Porque tiene que ser práctico. Cuando nosotros tenemos un conocimiento que únicamente se queda en lo teórico, este se puede llegar a transformar o deformar o incluso olvidar. Sin embargo, uno de los secretos, o una de las características, no secretos, sino de las características de un conocimiento práctico, es que continúa vigente, y eso lo hace que tenga una tradición oral. Así como muchas otras tradiciones orales pueden existir alrededor de otras civilizaciones que ayudan a comprender de manera cosmogónica la existencia del hombre con su entorno, y que le permiten tener un sentido y un significado en la existencia de este mundo. Yo no descalifico ninguna de esas otras, solamente hablo desde la perspectiva del tema de estudio que nos atañe en este curso, que son las leyes, no las leyes, mejor los principios del monoteísmo según Maimónides y según la filosofía judía. Y para ello es que nosotros hemos abierto este curso con la intención de poder abordarlo desde una forma muy concreta, con este parámetro, teniéndolo en mente, con la intención de que podamos encauzar el desarrollo en ese estudio. ¿De acuerdo?
Ahora lo que vamos a explorar es la historia de esta comunicación oral de generación en generación y cómo es que se ha venido desarrollando a través del tiempo. Para ello, vamos a tener a la mano nuestro libro del Sefer Amadá, que es el libro del conocimiento, este libro que he recomendado en varias ocasiones. Este es el libro central de nuestro curso. En este libro hemos basado casi todas las enseñanzas, además de traer otros libros como apoyo para poder ilustrar nuestras clases, que también nos han servido para poder enriquecer el conocimiento y el material que hemos estado utilizando en cada una de las clases a través del tiempo. En este caso me voy a apoyar también en un material audiovisual, en un material visual, perdón, es una lámina, que es justamente una gráfica que nos va a venir a ejemplificar la tradición oral a través del tiempo. Cuando nosotros hablamos de ciertos personajes de la historia bíblica en particular, regularmente el relato lo creemos de una forma tan lineal que no llegamos a veces a comprender cuáles son los tiempos y los momentos en los que cada una de las personas vivieron dentro de esta historia. Y decimos, pues primero fue Adán, luego fue Caín y Abel, y luego vino Seth, y después vinieron todos los demás, y ninguno de ellos se conoció entre ellos. Pero, oh sorpresa, la realidad es que no es así. Si uno estudia a profundidad las escrituras y empieza a trazar una línea de tiempo que ya está trazada, de hecho, en la Torah Emet, la versión Hatz, ustedes la van a poder encontrar esta línea de tiempo que nos brinda esta como visión gráfica de cuál ha sido la convivencia de estos personajes bíblicos a través del tiempo según sus edades. Nos daremos cuenta que muchos de ellos vivieron en el mismo tiempo, estuvieron en el mismo mundo, y que formaron parte de esta tradición oral que se comunicó de generación en generación, y que no fueron personas que se aislaron, no fueron como individuos que no existieron entre sí, que no se conocieron. Les voy a poner un ejemplo. En esta gráfica que tenemos aquí, como ya lo mencioné, ahí quiero que me confirmen si la están viendo bien, por favor. ¿Sí? Perfecto. Sí, se Esta, ve bien. perfecto. Esta gráfica nos va a permitir ver, vuelvo a repetir, de manera visual, ubicar a los personajes a través del tiempo y de esa manera poder comprender cuál ha sido la transmisión oral que se ha llevado desde Adán hasta nuestros días. Recordemos que el libro del Génesis, en su capítulo 2 habla diciendo, y Dios dijo al hombre, y Dios ordenó, en Génesis capítulo 2 versículo 6. Ahí es uno de los versículos medulares en el que la tradición rabínica explica que el hombre vino a este mundo no sin una condición de existencia, con un propósito, con un sentido y significado. Es decir, que no se creó al hombre sin ley, sino que este hombre desde el principio se le fue otorgada una ley, cierta reglamentación, una instrucción para poder cumplirla. Por lo tanto, no es que el hombre solamente existiera por existir y que a través del tiempo encontrara el propósito de su vida, sino que desde la perspectiva del judaísmo, el hombre vino a este mundo con un propósito. Y uno de esos propósitos era cumplir ciertas leyes que fueron instruidas desde el momento de su creación. A eso es a lo que se le conoce como la Torah. Estas leyes fueron las primeras leyes ordenadas al hombre para poder cumplirlas en este mundo con el objetivo de aproximar el mundo físico al mundo espiritual, para poder unir estos dos mundos en una misma comunión, para poder encontrar un equilibrio, para desarrollar el mundo físico y elevarlo al mundo espiritual. Recordemos que en muchas enseñanzas de la Torá, el mismo judaísmo nos enseña que el mundo ya se encontraba hecho en su completa existencia, se encontraba completamente hecho. Sin embargo, Dios observó que hacía falta algo para que el mundo estuviera completo, y que era ese algo el hombre, que el hombre era el que iba a vincular el cielo con la tierra, es decir, que iba a elevar la conciencia y que iba a elevar lo material a lo trascendental, a lo espiritual. Y por ello es que el mundo empezó a desarrollarse a partir de que el hombre vino a existencia a este mundo. Sin embargo, en el relato bíblico explican que el hombre, ¿qué pasó? El hombre pecó, el hombre transgredió, el hombre no siguió este decreto divino y optó por un libre albedrío, el cual lo llevó a la transgresión y a la expulsión del jardín del Edén. Y eso empezó todo un vía crucis, empezó toda una historia que conocemos hasta nuestros días. ¿Por qué traigo esto a cuenta?
porque estamos hablando del surgimiento propiamente de lo que es la ley de la Torá. ¿Desde qué momento es de que esta transmisión oral, es decir, de esta Torá de la cual estamos hablando, se entregó y se empezó a comunicar y se empezó a enseñar de generación en generación? Y si ustedes aquí observan, haciendo un acercamiento a nuestra línea de tiempo, vamos a primero analizar esta línea de tiempo para que ustedes mismos la puedan estar apreciando bien. Díganme si la ven bien ahí. Ok. ¿Dónde está? Ahí está. No, ok. Si se dan cuenta, nuestra línea de tiempo va a empezar, tiene dos fechas o dos números, unos en negativo y otros en positivo. Empezamos desde menos 3760 y la línea de arriba termina hasta el año 1990. Pero si vemos la línea de abajo, observamos que se encuentra únicamente en números positivos y esta línea nos está ejemplificando, permítanme un minuto, tengo un problema con mi mouse, listo, desde el año cero hasta el año 5770, hasta el año 5770. Bueno, en esta gráfica es 5750, pero vendría siendo hasta nuestros días, que ahorita ya nos encontramos en los 5782, ¿de acuerdo? Según la cuenta de los años de el calendario judío. ¿Qué es lo que quiere decir esta línea de tiempo, Israel? Explícanos más. Bueno, vamos a primero orientarnos con base a la historia universal. Recordemos que la historia universal tiene un parteaguas, un momento histórico en el cual divide la existencia general del hombre o de la humanidad, que es antes de Cristo y después de Cristo. Para efectos de esta clase, utilizaremos la expresión antes de la era común para referirnos antes de Cristo y después de la era común para referirnos a la época denominada de manera general después de Cristo. Por lo tanto, es de que esta es la razón por la que los números en cierto punto se vuelven negativos y después se vuelven positivos. En este punto estamos hablando que del 240 estamos hablando después de la era común. En el 10 estamos hablando antes de la era común, antes del momento de esta crucifixión, de este momento histórico que la historia universal marca. Y si se dan cuenta en la parte de abajo, lo que tenemos son los años según el registro judío, según el registro hebreo, lleva de existencia no el mundo, sino la humanidad, ¿no? Según el registro de la creación del hombre, el hombre tiene aproximadamente 5780 años de existencia, la especie humana, ¿no? Según el judaísmo. Lo que vamos a hacer en esta clase es tratar de empatar un poco este relato y contextualizarlo con la historia universal, también para poder verificar que exista veracidad o por lo menos referencia histórica en otras civilizaciones con respecto a los relatos que se encuentran en la Torá. Mi intención no es decir con los pocos o muchos elementos que puedo exponer en esta clase cuál fue primero. No trato de decir que el judaísmo fue el primero y todos los demás le copiaron, sino simplemente que también en otras civilizaciones o en otras culturas, estos mismos relatos se encuentran plasmados en sus culturas, por lo cual nos hace pensar que existe un carácter universal en el conocimiento y que es por ello que también es importante que nosotros lo conozcamos, ¿de acuerdo? Ahora, con referencia a esto, nos vamos a dar cuenta entonces, ya entendiendo esta gráfica, que en el año 3760 antes de la era común, fue que existió el primer hombre. Es decir, el año cero fue el año en que fue creado Adán Arishon, el primer hombre. Y este engendró a tres hijos, a Caín y Abel. Y el tercero fue a Set. Todos sabemos que Caín fue asesinado por Abel, perdón, al revés, todos sabemos que Abel fue asesinado por Caín y que este se retiró a las ciudades de los hombres y empezó a edificar una ciudad. Sin embargo, el tercer hijo de Adán, llamado Set, fue el que continuó con la tradición oral, con la práctica y la enseñanza de las leyes universales de la Torá que le fue entregada a su padre. La línea azul que ustedes ven aquí
representa las generaciones que se dedicaron a transmitir y practicar la ley que fue entregada al primer hombre. Es decir, estos, en principio, 6 leyes universales que le vamos a llamar Torá, que fue comunicada al Adán Rishon, al primer hombre, y que también fueron practicadas por las siguientes generaciones. En este caso, Adán fue el que le comunicó a su hijo Set la tradición oral, y no fue sino Hanoch quien continuó con esta tradición oral a través de Matusalem y Matusalem hasta Noah. Si nos podemos dar cuenta aquí, algo que vamos a estar observando es que estos personajes que pudimos haber conocido, de los cuales ya podemos a lo mejor tener referencia, alguna idea de su existencia por las lecturas bíblicas, nunca nos habíamos dado cuenta que vivieron en la misma época. Adama Rishon vivió 965 años, casi 1000 años. El primer hombre vivió casi 1000 años. El primer hombre conoció a Matusalem. El primer hombre conoció al papá de Noé, a Lamech, y vivieron en el mismo tiempo. En el caso del tercer hijo de Adán, es Set, él también vivió en el tiempo de Noah, él también vivió en el tiempo de Hanoch, él también vivió en el tiempo de Matusalem. Estamos hablando que estas 4 figuras monoteístas fueron los encargados de dar este seguimiento, esta continuidad a la tradición oral. Estamos explicando en este momento cuál es el origen y la transmisión oral de la ley que conocemos hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Cómo fue esa transmisión? ¿Cómo fue que se comunicó de generación en generación? Después tenemos que en la generación de Noah se encuentra algo llamado Mabul, que es el diluvio. Y en este diluvio universal es cuando nosotros conocemos que toda la humanidad fue rehecha. La humanidad prediluviana fue destruida y a partir de la simiente de Noah fue que el mundo se volvió a desarrollar y se empezó a crear un nuevo sistema de enseñanza a través de el hijo de Noah llamado Shem. Aquí podemos darnos cuenta en esta gráfica que la línea punteada azul nos lleva a darnos cuenta cómo vivieron y cómo se acompañaron en el tiempo estos personajes. Y la línea roja nos informa cómo es que fue la transmisión oral, quién se la comunicó a quién y cómo estuvieron conectados entre ellos. En este caso, vemos que Shem llega a comunicar la ley, esta enseñanza, esta Torah, 10 generaciones después de su nacimiento, que es con Abraham Avinu. Es decir, que existieron 10 generaciones previas antes de Abraham Avinu que no practicaban y que no comunicaron esta ley oral, esta Torah, sino hasta que llegó Abraham Avinu. Y nosotros conocemos sobre Abraham, el patriarca, que es el primer monoteísta, después del Mabul, después del diluvio. Es el primer ser monoteísta que, a partir de la observación y las preguntas, llegó por sí solo a la conclusión de que existe una fuerza creadora superior, a diferencia de la idea general que existía en su época, que era la concepción de varios dioses que gobernaban el mundo. Él concluyó a través de la observación y las preguntas que existía solamente una fuerza creadora, un solo ser único, originario, original, primogéneo y totalmente con una unicidad totalmente distinta a las unicidades de la materia, que da la condición de existencia a cada una de las cosas en el universo. Y a partir de ello es que se empieza a crear o se empieza a retomar de nuevo a cuenta la difusión del monoteísmo. Y aquí nos podemos dar cuenta cómo Abraham vino, comunicó esta tradición oral, esta Torah oral, la comunicó también a sus hijos, Isaac y Jacob. Abraham Avinu la comunicó a Isaac, y Isaac a su vez la comunicó a su hijo Jacob. Y Jacob a su vez la enseñó a las 12 tribus de Israel, en donde
todas ellas empezaron ya a desarrollarse como un solo pueblo. Aquí es cuando nosotros podemos darnos cuenta la importancia de poder convencer, de poder entender esto de manera gráfica. Aquí ya nosotros nos damos cuenta que Noah tuvo a Shem y Shem enseñó a Abraham. Y no solamente a Abraham, sino también enseñó a Jacob. Recordemos que en la Torá se nos explica que después de que Jacob tiene su encuentro con su hermano Saúl, con su hermano Esaf, él huye a las tiendas de Shem y Eber, a sus yeshivá, a sus yeshivot, para estudiar con ellos durante 14 años la Torá o la Torá del mundo. Esa Torá que no se practicaba más, que se practicaba, mejor dicho, en el mundo, que era en un mundo muy áspero para el conocimiento del monoteísmo, en un mundo totalmente antagónico al monoteísmo. Esa Torah que tú y yo tratamos de vivir el día de hoy, para mí en particular, y haciendo un paréntesis en la enseñanza del día de hoy, la yeshiva de Shem y Eber representan justamente el esfuerzo que todos estos grupos de estudios monoteístas que se encuentran desarrollando en la actualidad están tratando de replicar en nuestros tiempos, que es la práctica de la Torá, la práctica del monoteísmo en un mundo que no es monoteísta, en un mundo que en ocasiones, si es que no va en contra de los valores de la Torá, no los identifica con esa fuerza, sino que resulta nada más de una derivación lógica y que aparte no tienen esa potencia creadora para poder fundamentarlos en todas nuestras acciones. Por lo tanto, existe esta como declive moral en nuestra sociedad y que ahora queremos retomarlo, queremos enarbolarlo y queremos desarrollarlo en un punto que pueda darle sentido y significado a la existencia de todas aquellas personas que no son judíos y que encuentran un valor moral en las enseñanzas de la filosofía judía. Volviendo al tema, volviendo a la clase, entonces podemos aquí comprender cómo es que esta Torá que fue entregada a Adán, el primer hombre, fue comunicada a su hijo Set, y Set la enseñó a Hanoch, Hanoch a su vez la enseñó a Matusalem, y Matusalem la enseñó a Noah. Noah, por su parte, la enseñó a su hijo Shem, y Shem fue el padre en la Torá, el padre en la enseñanza de los patriarcas de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ellos fueron instruidos directamente con Shem. Incluso cuando se dice que la esposa de Isaac sentía que su estómago, que cuando ella estaba embarazada, sentía como guerra en su vientre y tenía miedo de que tuviera un hijo que fuera idólatra y que fuera monoteísta, ella acudió a la yeshiva de Shem para recibir consejo y fue él quien le dijo que en su vientre tenía dos naciones, que no solamente había un bebé, sino que había dos y que uno le serviría al otro el resto de su vida y que es por eso que los dos contendían dentro de su vientre y sentía esos cambios, esas como personalidades antagónicas dentro del vientre de él. ¿De acuerdo? Es aquí entonces donde nos encontramos en un momento importante y voy a hacer aquí una pausa antes de entrar a las tribus de Israel. Toda esta información Israel pues está muy padre, ya lo habíamos conocido a lo mejor de manera general en la Biblia, ya nos han contado estas historias con anterioridad, pero ¿qué certeza tenemos de que esto haya realmente sucedido? Bueno, como yo lo comentaba hace un momento, en la Torah no es la única que documenta, no es la única que trae a referencia el evento del diluvio, sino existen otros escritos en los cuales también existe la alusión a un evento similar al del diluvio universal descrito en Génesis capítulo 6. Y esto hace referencia a la historia, al relato del diluvio de Gilgamesh. Este relato que en parte tiene mucha similitud con el relato bíblico que se encuentra disponible en la Torá en el capítulo de Génesis, capítulo 6, versículo 8, empezando sobre todo por el hecho de que, al igual que en la Torá, Dios eligió a un hombre justo para que construyera un arca a causa de una inminente gran inundación que existiría en la humanidad.
En ambos relatos, en el arca debían de ir muestras de todas las especies animales y después de las lluvias, estas serían utilizadas para poder repoblar el jardín, para poder repoblar el mundo entero. Hay otras similitudes en el relato del diluvio de Gilgamesh y el relato bíblico. Un punto importante en el que coinciden claramente es que en la antigüedad se produjo un desastre global, es decir, una gran inundación. Los dos relatan que esto realmente sucedió. Estoy trayendo uno de varios ejemplos que ustedes pueden encontrar si se dedican a investigar en qué otras civilizaciones o en qué otras culturas hace referencia al relato de un diluvio. Se han encontrado partes del relato de Gilgamesh en las tablas caldeas del diluvio, que datan del año 2000 antes de Cristo o antes de la era común. Sin embargo, estas tablillas contienen la historia completa que data aproximadamente del año 650 antes de la era común. Entonces, si nos damos cuenta del año 650, aquí estamos hablando de que el relato bíblico sucedió en el 1750, el Mabul, 1750. Aquí es donde nosotros empezamos a ver la concordancia del relato bíblico de Gilgamesh con el relato bíblico de la Torá. Existe esta similitud, es decir, que mucho después del relato del Génesis es que se viene a dar este relato de las tablillas de Gilgamesh provenientes de la ciudad de Ur, la actual Irak, actual sur de Irak. Recordemos también que la ciudad de Ur era la ciudad del padre de Abraham Avinu. Ahí es donde venía Abraham Avinu, Ur de los Caldeos, lo que actualmente se conoce como Irak, en donde se describen los dioses babilónicos y cómo es que se hizo este gran diluvio. A mediados del siglo XIX se desenterró la epopeya de Gilgamesh completa en las ruinas de la gran biblioteca de Nínive, y se hizo evidente la profundidad y la amplitud de las similitudes y de sus diferencias. Y es por eso que podemos dar nosotros o tener una referencia de esta similitud. Por ejemplo, que Dios decidió destruir la humanidad por su maldad pecaminosa, como lo dicta también en el capítulo de Génesis, en su versículo 5 y 6, en su capítulo 6, perdón, 5 y 7, en su capítulo 6, que Dios elige a un hombre justo al cual se le ordenó construir un arca para salvar a un grupo limitado y selecto de personas y a todas las especies animales. En el caso de la Biblia, era Noé quien recibió la orden de Dios. En el caso del relato de Gilgamesh, era Unspanishmi, que lo recibió por medio de un sueño. Ambas arcas eran enormes, aunque sus formas eran diferentes. La de Noé era rectangular, mientras la de que el personaje del poema de Gilgamesh era cuadrado. Ambas arcas tenían una sola puerta y al menos una ventana. Y la gran lluvia cubrió de agua toda la tierra y las montañas, aunque en el relato bíblico surgió algo de agua por debajo de la tierra. Eso es algo que en el poema de Gilgamesh no viene. En el diluvio de Noé también fue el resultado de una tormenta que duró 40 días y 40 noches, mientras que la tormenta de Gilgamesh fue mucho más corta, 6 días y 7 noches. Vinieron viento y el diluvio llenó toda la tierra a través de la tormenta. Al igual, se liberaron aves para que se encontrara la tierra. En el caso de el relato bíblico fueron un cuervo y 3 palomas. En el caso del relato de Gilgamesh, fue una paloma y una golondrina y un cuervo en el otro. Cuando cesaron las lluvias, ambas arcas se posaron en una montaña. En el caso del relato bíblico, la arca de Noé se posó en el monte Ararat. Está ubicada en el monte Ararat. Sin embargo, la del relato de Gilgamesh está ubicada en el monte Nisri. Estas montañas se encuentran a una distancia de como 300 millas en la actualidad. Y al igual que en la Biblia, en la Torá, también en el relato de Gilgamesh se ofrecieron sacrificios después del diluvio para santificar.
la tierra. Existen bastantes similitudes en el relato. Si ustedes quieren investigar más sobre ello, lo pueden hacer en las plataformas digitales a través de la página, a través de, en este artículo que yo estoy leyendo, es el de God Questions. Les puedo mandar el link después de en el grupo para que ustedes puedan tener esta referencia, pero también les puedo mandar más referencias de otros relatos que se encuentran en otras civilizaciones con respecto a este diluvio universal. ¿Por qué traigo a cuenta esto? Porque el objetivo es ejemplificar que este relato no es solamente propio de un pueblo, sino que se encuentra de una forma generalizada en varias civilizaciones, lo cual nos da la categoría de lo universal. Y que estas leyes que fueron dictadas al primer hombre no hablan de solamente una religión, porque propiamente en el tiempo de Adán no existía la palabra judío, ¿sí? Como nosotros lo podemos comprender en nuestra actualidad, que cualquier persona podría decir, es que esto es solamente de los judíos. Bueno, en su origen esto era para el hombre en general, esto era para el ser humano, pero después se hizo una selección y se eligió de una nación de entre todas las del mundo para poder desarrollar a profundidad estas leyes, entregarle toda la Torah a los hijos de Israel. Y es aquí donde revolvemos a nuestra gráfica y aquí es donde podemos nosotros observar que después de que Jacob fue instruido y él instruyó a los 12, a sus 12 hijos, surgieron las tribus de Israel y de ahí la tribu de Leví, donde proviene Moshe. Y es aquí donde nosotros empezamos a tener un evento importante llamado Matán Torah, que es después de la entrada del pueblo de Israel o del pueblo de la generación de los descendientes de Jacob a Egipto y la liberación del mismo en el monte Sinai en el año 2500 según el registro bíblico, o en el año 1260 antes de la era común. Ahí es cuando se realizó la entrega de la Torah. Y ahí es cuando nosotros tenemos una tradición oral completa, donde nosotros comprendemos que Moshe le instruyó a Yehoshua y Yehoshua le instruyó a los ancianos, lo que conocemos como el Sanedrín. Estos también instruyeron a los profetas y los profetas instruyeron a los hombres de la Magna Asamblea. Y después esta instrucción se fue derivando en una serie de eras de tradición oral llamadas Seuot, Tanaim, Amoraim, Saboraim, Geonim, Rishonim, Aronim y nuestros contemporáneos. Cada uno de estos representa un momento de tradición oral llevado en cada una de las historias. Si nosotros vamos y nos venimos aquí, nos damos cuenta que, por ejemplo, la época de los Tanaim son 240 años después de la era común. Es decir, estamos hablando que después de que fue destruido el segundo templo, se empezó a juntar los Tanaim y construyeron lo que nosotros llamamos ahora como el Talmud y la Gemara. Fueron ellos instruidos o quien inició este proyecto fue Yehudá Leví, el príncipe, quien juntó todos estos textos y trabajó en la consolidación de esta Torá oral, pero ya escrita, en donde podía el pueblo de Israel recurrir a esta instrucción para poder ser comunicada. Voy a dar una pequeña, ya estando en este punto, vamos a abrir el libro de Mishneh Torah, el libro del conocimiento, y en la introducción de este libro, el Rambam justamente menciona cómo fue esta tradición oral. Mi intención es mencionar, si no todos, por lo menos los primeros, para que vean cómo fue la comunicación de esta tradición oral de generación en generación y llegó hasta el día de hoy. Y dice así la introducción: todos los preceptos que le fueron entregados de lo alto a Moshe en el Sinai fueron transmitidos con sus explicaciones, como expone el texto. Te entregaré las tablas de piedra, la Torá y los preceptos. En Shemot capítulo 24, versículo 12. La Torá es la Torá escrita y los preceptos son una explicación. Hashem nos ordenó cumplir con la Torá de acuerdo a los preceptos.
Estos preceptos son los que se denomina Torah oral, es decir, la tradición transmitida desde lo alto a Moshe y luego de generación en generación. Nos encontramos en este punto de la gráfica. Moshe Rabenu escribió toda la Torah de su propia mano antes de morir y le entregó un rollo de Torah a cada tribu y otro rollo lo depositó en el arca como testimonio. Pero el precepto, es decir, la explicación, es decir, la Torah oral, Moshe no la escribió, sino la instruyó oralmente a los ancianos. A Yehoshua, y aquí está justamente esta instrucción, donde dice aquí, a Yehoshua y a todo el resto de Israel como expone. Todo lo que yo les ordeno, eso es lo que deben hacer. Si bien la Torah oral no se registró por escrito, Moshe Rabenu la enseñó íntegramente a los 70 ancianos en su tribunal. Eleazar, Pinjas y Yehoshua, los tres recibieron la Torah oral de Moshe. Moshe transmitió a su discípulo Yehoshua y le ordenó que la transmitiera a los ancianos. Así Yehoshua transmitió la Torah oral durante todos los días de su vida. Perigea y Nataí de Arbel y la tribu de, perdón, me brinqué. Y muchos ancianos recibieron la Torah oral de Yehoshua. Elí la recibió de los ancianos de Pinjas. Shmuel la recibió de Elí y su tribunal. David la recibió de Shmuel y su tribunal. Ahayá la recibió, perdón, Ahayá Ashleoní estuvo presente en el éxodo de Egipto, era levita y la escuchó de la boca de Moshe, pero era pequeño en aquella época, entonces posteriormente la recibió de David y su tribunal. Eliyahu recibió la Torah oral de Ahiyá Osholni y su tribunal. Elisha la recibió de Eliyahu y su tribunal. Y el sacerdote Yehodaí la recibió de Elisha y su tribunal. Sejaría la recibió de Yehudá y su tribunal. Oshea la recibió de Sejaría y su tribunal. Amós la recibió de Oshea y su tribunal. Ishayahu la recibió de Amós y su tribunal. Mijá la recibió de Ishayahu y su tribunal. Joel la recibió de Mijá y su tribunal. Nahum la recibió de Joel y su tribunal. Habacuc la recibió de Nahum y su tribunal. Sefanía la recibió de Habacuc y su tribunal. Irmeyahu la recibió de Sefanía y su tribunal. Baruch ben Nería la recibió de Irmeyahu y su tribunal. Ezra y su tribunal la recibieron de Baruch ben Nería y su tribunal. Así continúa durante aproximadamente 3 hojas, retallándonos cómo fue la tradición oral hasta nuestros días. Podría yo concluir o tardarme el resto de la clase leyendo todo esto, pero voy a leer lo último que dice. Todos estos sabios mencionados eran los líderes de sus respectivas generaciones. Entre ellos había líderes de las yeshivot, casas de estudio, líderes de exilio e integrantes del Gran Sanedrín. Junto con ellos, en cada generación había miles y decenas de miles de aprendices que aprendieron de ellos y junto a ellos. Rabina y Rabbi Asher fueron los últimos sabios del Talmud. Rab Asher fue quien cumplió el Talmud Babli en la tierra de Shinar, el Talmud en Babilonia, unos 100 años después de que Rabbi Yohanan cumpliera el Talmud Yerushalmi. El contenido de ambas obras es la explicación de los temas tratados de los Mishnayot, la dilucidación de su profundidad y los temas nuevos que fueron presentados en cada tribunal rabínico desde los días de Rabenu Akadosh hasta la redacción del Talmud. Con los Talmudim, la Tosofeta, la Sirfa, la Sirfrei, con todos ellos puede explicarse lo prohibido y lo permitido, lo impuro y lo puro, lo obligatorio y aquello de lo que se está exento, lo apto y lo inválido, de acuerdo con la transmisión de boca a boca de Moshe en el monte Sinai. Todos estos que acaba de mencionar este libro se encuentran divididos en esta época de Tanaim, Amoraim, Saboraim, Geonim, Rishonim. Les voy a pasar por el grupo una tabla en donde vienen
las épocas y los personajes que forman parte de cada época para que ustedes puedan tener una ubicación más clara de qué es lo que estamos hablando. Al día de hoy, la Torá se convierte en una tradición que vino desde Abraham, desde más atrás de Abraham, desde Shem, desde más atrás de Shem, desde Noah, desde Adam a Rishon hasta nuestros días. Según la tradición judía, nos explica que el hombre, vuelvo a repetir, no vino a este mundo sin ley y sin propósito. Desde el primer día de su existencia, él tenía un propósito y tenía un objetivo, y ha sido esta tradición oral de el judaísmo que la ha comunicado de generación en generación, la ha explicado, la ha ampliado, la ha detallado, y ahora, gracias a la democratización de las naciones, es que podemos tener acceso a este conocimiento sin la persecución y el asedio que el pueblo de Israel, el pueblo judío, recibió en los últimos 100 años por simplemente la existencia de su pueblo. Ahora nosotros podemos tener la oportunidad de acceder a estos tipos de libros que ya se encuentran en la posibilidad de poder formar parte de tu biblioteca, gracias a la apertura de este conocimiento, la explicación, su traducción, el trabajo de transliteración de muchos rabinos que a través del tiempo han permitido que estas enseñanzas sean totalmente accesibles para aquellas personas que no nacieron propiamente en el pueblo de Israel. Con esto cerramos este principio número 9 para poder comprender que las premisas de eternidad, de que no puede ser modificada ni parcial ni totalmente, ni que tampoco puede ser anulada, y que es la misma que recibió Moshe, la Torah que recibió Moshe es la misma de nuestros días. Con esto está cerrando con esto que hemos expuesto durante 3 clases para poder sentar la base de este conocimiento. Para la siguiente clase vamos a empezar la nueva etapa de los principios de fe, que ya hablan sobre el sistema de recompensa y sanción, uno de los que más me agrada, uno de los que más me hace reflexionar, porque hablan de algo que es controversial, algo que es muy polémico, pero algo que es una realidad, que es el libre albedrío. ¿Existe el libre albedrío? ¿Tenemos capacidad de elegir? Si es que Dios ya conduce todo y Él sabe todo lo que va a suceder, entonces, ¿cómo es que no sabe lo bueno y lo malo? ¿Cómo es que no detiene las cosas malas? ¿Cómo es que pasan las cosas y Él las permite? Hay muchas cosas que hay que preguntarnos y que vamos a abrir la discusión para la siguiente clase. Hasta aquí la clase del día de hoy. No sé si tenga alguien alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario. Quedo a sus órdenes. Perfecto, entonces con esto concluimos. La clase la subiré el día de hoy por la tarde para que esté disponible y que las personas que no pudieron entrar hoy a la clase la puedan ver de manera desfasada. Yo, Sí, Israel, sí, una pregunta. sí, ¿La tabla que mostró también la va a enviar al grupo? sí, yo ahorita se las mando como imagen al grupo para que la tengan y que también la puedan seguir estudiando, ¿verdad? Ok, gracias, Israel. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por formar parte de esta clase. Les mando un fuerte abrazo a todos, como siempre. Me gusta y les doy gracias a Dios que tengo este grupo tan dedicado en el estudio. Les deseo un excelente inicio de semana. Que Hashem les colme en bendiciones y con la ayuda del cielo nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias a todos y Shalom, Amén. Shalom. Chao, chao, Shalom. chao.